En el reino de Elde, las noches eran interminables. Desde hacía años, el cielo estaba cubierto por un velo de oscuridad, y la luna apenas brillaba como un recuerdo lejano. Los ancianos decían que las estrellas habían abandonado el cielo el día que la reina Serafine murió, llevándose consigo el último resplandor de esperanza del reino. Sin embargo, no todos habían perdido la fe. En una pequeña aldea al pie de las montañas de Hueso vivía Cal, un joven pastor cuya vida se medía por los pasos de sus ovejas y los relatos de su abuela. Entre las historias, había una que Cal conocía de memoria, la leyenda del reloj de luz, un artefacto que podía devolver la claridad al cielo y deshacer la maldición que cubría Elde. Según la leyenda, el reloj estaba escondido en la Ciudadela Espectral, una fortaleza que aparecía y desaparecía según la voluntad de un antiguo hechicero. Un día, mientras cuidaba a su rebaño, Cal vio algo extraño, una estrella, diminuta pero inconfundible, titilaba en el horizonte. Nadie había visto una estrella en décadas. Sin pensarlo, Cal corrió a contarle a su abuela, quien, tras escuchar su relato, le entregó un medallón que había pertenecido a su madre. Este medallón te guiará si decides buscar el reloj de luz, le dijo, con lágrimas en los ojos. Pero debes saber que esa búsqueda no será fácil, y el precio podría ser más alto de lo que imaginas. Cal, impulsado por una mezcla de valentía y anhelo, partió esa misma noche. Su viaje lo llevó primero al bosque de los susurros, donde encontró a Aelin, una arquera solitaria que había sido desterrada de la Guardia Real. Aelin no confiaba en nadie, pero cuando Cal le mostró el medallón, algo en su semblante cambió. Ese medallón perteneció a la reina Serafine, dijo, con la voz temblorosa. Si es real, entonces tal vez el reloj exista. Aelin decidió unirse a Cal, y juntos enfrentaron los peligros del bosque. Pero la verdadera prueba llegó en las ruinas del alba, donde se toparon con un caballero de armadura negra. Su nombre era Roban, y había jurado proteger el camino a la Ciudadela Espectral. El reloj no es un regalo, sino una maldición, les advirtió Roban, blandiendo una espada tan oscura como la noche. Quien lo busque debe estar dispuesto a perder lo que más ama. Cal y Aelin, aunque con temor, lograron vencer a Roban no con fuerza, sino al descubrir su dolor. El caballero había perdido a su familia en el mismo evento que trajo la oscuridad al reino, y sus heridas eran tan profundas que había olvidado lo que significaba tener esperanza. Si el reloj puede traer de vuelta la luz, entonces tal vez también pueda devolverme a mi familia, dijo finalmente, arrodillándose ante ellos. Los acompañaré. Los tres viajaron juntos hasta encontrar la Ciudadela Espectral, que apareció ante ellos bajo un cielo iluminado por un único rayo de luz. La fortaleza estaba viva, los pasillos cambiaban de forma y las puertas llevaban a lugares imposibles. En el centro de la ciudadela, encontraron el reloj de luz, suspendido en el aire como un corazón palpitante. Pero cuando Cal se acercó, algo cambió. La luz se volvió fría, y una voz resonó en la sala. Para devolver la luz al mundo, uno de ustedes debe quedarse aquí. El sacrificio será eterno. El grupo quedó paralizado. Aelin se ofreció, argumentando que su vida ya no tenía propósito, pero Cal no lo permitió. Roban también quiso sacrificarse, diciendo que su vida ya estaba marcada por el dolor. Sin embargo, Cal comprendió que el verdadero sacrificio debía venir de alguien que creyera en el futuro, no de alguien que huía de su pasado. Me quedaré yo, dijo Cal, con una calma inesperada. Mi abuela siempre dijo que los actos de amor son los que cambian el mundo. El reloj comenzó a brillar intensamente, y una ola de luz se extendió por Elde, rompiendo la maldición y devolviendo las estrellas al cielo. Pero cuando Aelin y Roban miraron a su alrededor, Cal ya no estaba. En su lugar, el medallón descansaba en el suelo, brillando con una luz cálida. Aelin y Roban regresaron al pueblo, llevando consigo la historia de Cal y su sacrificio. Y aunque la tristeza por su pérdida era grande, el cielo iluminado les recordaba que su acto de amor había devuelto la esperanza al mundo. Desde ese día, cada vez que alguien miraba las estrellas, decía una oración para Cal, el pastor que sacrificó todo para traer de vuelta la luz. La aldea de Greylark se alzaba al pie de una colina cubierta de flores marchitas, como si la tierra misma estuviera en duelo.
Era un lugar olvidado por los nobles y los dioses, donde los inviernos eran largos y las noches aún más oscuras. Los aldeanos vivían bajo el peso de una maldición que nadie entendía, pero que todos temían. Cada 10 años, una figura encapuchada llegaba al pueblo y se llevaba a un joven al bosque de las sombras. Nadie que había entrado en el bosque había regresado jamás. Esta vez, la elección recayó en Arik, un joven de ojos brillantes que soñaba con un mundo más allá de las colinas de Greylark. La figura encapuchada llegó al atardecer, y aunque su rostro estaba oculto, su presencia era tan imponente que incluso los más valientes se apartaron de su camino. Sin pronunciar palabra, señaló a Arik, quien, con un temblor en la voz, aceptó su destino. Arik no era el único que sufría. La Irie, su amiga de la infancia, miró impotente cómo se lo llevaban. Era conocida por su espíritu indomable y su habilidad con el arco, pero esa noche, incluso su valentía flaqueó. Sin embargo, cuando la luna alcanzó su cenit, la Irie tomó su arco, un puñado de flechas y un juramento en su corazón: no dejaría que Arik desapareciera como los demás. El bosque de las sombras era un lugar que parecía vivo, con árboles tan antiguos que sus ramas formaban rostros torcidos. El aire olía a tierra húmeda y algo más, un aroma metálico que la Irie no pudo identificar. Siguiendo las huellas de Arik y su captor, llegó a un claro donde vio algo que jamás olvidaría. Un círculo de piedras antiguas rodeaba un altar, y sobre él, Arik estaba encadenado. La figura encapuchada hablaba en un idioma antiguo, y mientras lo hacía, una niebla negra emergía del suelo, formando la silueta de un hombre con ojos rojos como brasas. El sacrificio ha llegado, dijo la silueta. Con su sangre, sellaremos el pacto por otros 10 años. La Irie, incapaz de quedarse de brazos cruzados, disparó una flecha que atravesó el aire con un silbido. Pero antes de que pudiera alcanzar su objetivo, la figura encapuchada levantó una mano y la flecha se desintegró en el aire. «Otra que se resiste al destino», dijo el hombre de ojos rojos, con una voz que parecía resonar dentro del alma. «Ven, niña, y aprende la verdad». De repente, la Irie sintió que el bosque se desvanecía, y cuando volvió en sí, estaba en una sala dorada, rodeada de espejos que reflejaban escenas de un pasado lejano. Allí vio como el pueblo de Greylark, antaño próspero, había hecho un pacto con un espíritu oscuro para protegerse de una invasión extranjera. El precio, cada 10 años, una vida joven. «Es la sangre lo que mantiene viva la tierra de tu pueblo», dijo el hombre de ojos rojos. «Si rompes el pacto, Greylark será consumido por el hambre y la ruina». La Irie sintió que su mundo se derrumbaba. ¿Cómo podía elegir entre salvar a Arik y condenar a su pueblo? Pero cuando miró a través de uno de los espejos, vio algo que le devolvió la esperanza: un antiguo códice, escondido en la biblioteca de la aldea, que hablaba de cómo destruir al espíritu oscuro. De vuelta en el claro, la Irie se enfrentó a la figura encapuchada. «No dejaré que lo tomes», dijo, con una fuerza en su voz que sorprendió incluso a Arik. El espíritu rió, pero antes de que pudiera actuar, la Irie disparó una flecha hacia las cadenas de Arik, rompiéndolas. Juntos huyeron del bosque, perseguidos por sombras que parecían no tener fin. Cuando regresaron a Greylark, encontraron el códice y descubrieron la verdad: el espíritu oscuro no podía ser destruido con armas, sino con un sacrificio de amor verdadero. La Irie, sin dudarlo, ofreció su vida, pero Arik se interpuso. «Si alguien debe hacerlo, soy yo». Antes de que pudieran decidir, los aldeanos, inspirados por su valentía, se unieron y pronunciaron las palabras del códice juntos. El espíritu oscuro apareció en la plaza del pueblo, más fuerte que nunca, pero esta vez, el poder colectivo de los aldeanos lo enfrentó. La luz del sacrificio no vino de una vida perdida, sino del amor y la esperanza compartidos por todos. La maldición se rompió, el espíritu fue desterrado, y el cielo sobre Greylark se llenó de estrellas por primera vez en décadas. Arik y la Irie, aunque marcados por lo que habían vivido, encontraron en su unión una nueva fuerza. Y aunque la vida en Greylark nunca fue fácil, el pueblo aprendió que el verdadero poder no estaba en los pactos oscuros, sino en la voluntad de enfrentar la oscuridad juntos. En el reino de Draymore, el tiempo parecía haberse detenido. Durante siglos, los mismos campos florecían, los mismos ríos fluían y las mismas caras envejecían sin que nada cambiara. Pero esto no era una bendición, era una condena. La reina Liara había sellado el reino en un bucle eterno para evitar la destrucción a manos de los invasores, sacrificando su propia vida para alimentar el hechizo. Nadie recordaba cómo era vivir fuera del ciclo, excepto en sus sueños,
donde imágenes fugaces de un mundo diferente llenaban sus mentes. Entre ellos estaba Elías, un joven herrero que pasaba sus días forjando espadas que nunca serían usadas. Su vida transcurría en la monotonía, pero cada noche soñaba con una mujer de cabello plateado y ojos como amaneceres, que le llamaba desde un bosque cubierto de niebla. Una tarde, mientras trabajaba en su taller, una extraña figura apareció. Era una anciana con un bastón torcido y una capa tejida con hilos de sombra. Sin decir palabra, le entregó un mapa viejo y desgastado. El tiempo no espera, incluso en un lugar donde nunca avanza, dijo, antes de desaparecer como si nunca hubiera estado allí. El mapa mostraba un camino hacia el bosque de los velos, un lugar prohibido, envuelto en historias de desapariciones y locura. Pero Elías, impulsado por algo más fuerte que el miedo, decidió seguir las instrucciones. Al llegar al bosque, Elías sintió que el aire era diferente, pesado con secretos. Las sombras parecían moverse, y los árboles susurraban palabras que no podía entender. Fue entonces cuando la vio, la mujer de sus sueños. Sabía que vendrías, dijo ella, con una voz tan suave como el murmullo del viento. Mi nombre es Arlena, y soy lo que queda de la reina Liara. Elías no entendió al principio, pero Arlena le explicó que ella era un fragmento del alma de la reina, atrapada en el bosque mientras el resto de su ser alimentaba el hechizo que mantenía al reino en un bucle. Había esperado siglos a alguien con el valor suficiente para desafiar el ciclo y liberar a Draymor. Pero hay un precio, advirtió Arlena, con tristeza en los ojos. Para romper el hechizo, el tiempo debe reclamar lo que se le ha negado. Elías aceptó ayudarla, aunque no comprendía completamente lo que significaba. Juntos emprendieron un viaje hacia la Torre del Crepúsculo, el corazón del hechizo, donde Liara había sellado su alma. Pero el camino estaba lleno de pruebas, tanto físicas como emocionales. En el Valle de los Ecos, Elías enfrentó visiones de su vida pasada, momentos de fracaso que nunca había confesado a nadie. Fue Arlena quien lo ayudó a ver que esos momentos no lo definían, sino como había elegido seguir adelante. En el lago del olvido, Arlena casi sucumbió a la tentación de sumergirse y dejar que su esencia desapareciera. Elías la sostuvo, recordándole que su sacrificio ya había sido suficiente, y que ahora era tiempo de sanar. Finalmente, llegaron a la torre, donde la verdadera reina Liara esperaba. Pero no era la figura noble y sacrificada que las historias contaban. Era una sombra de sí misma, consumida por el tiempo y el aislamiento. No puedo permitir que el ciclo se rompa, dijo Liara, con una voz quebrada. Sin él, Draymor enfrentará su destrucción. Elías comprendió entonces el verdadero precio. Romper el hechizo no solo devolvería el tiempo al reino, sino que también significaría enfrentar todo lo que el ciclo había evitado, guerra, hambre y cambio. Pero también significaba dar a la gente una oportunidad de vivir, de decidir su propio destino. Con una fuerza que no sabía que tenía, Elías usó el poder del mapa y la conexión de Arlena para romper el hechizo. La torre comenzó a desmoronarse, y la luz del amanecer, olvidada durante siglos, bañó el reino. Arlena comenzó a desvanecerse, y Elías corrió hacia ella, intentando sujetarla. No temas por mí, dijo ella, con una sonrisa llena de paz. Finalmente estoy libre. Vive, Elías. Vive por los dos. Cuando el hechizo se rompió, el reino despertó. Los campos parecían más verdes, los ríos más rápidos, pero también llegaron las tormentas y el caos. Draymor estaba vivo de nuevo, con todas las incertidumbres que eso traía. Elías regresó a su aldea, donde los días ahora tenían sentido y los sueños eran para el futuro, no para recordar lo perdido. Pero cada noche, bajo las estrellas, pensaba en Arlena, la mujer que le enseñó que incluso en la eternidad atrapada, había espacio para la esperanza y el amor. Así, Draymor volvió a ser un lugar donde el tiempo avanzaba, y aunque el cambio era difícil, la gente vivía sabiendo que cada momento era precioso.